Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la celebración del Día del Libro, donde procederemos al desarrollo de actos de lectura pública del 2025. Es la 28ª edición de los relatos cortos, pero la lectura es la 25ª. Como todos sabéis, si no estoy yo para decirlo, que hoy se celebra el Día Internacional del Libro, porque tal día como hoy, en tal fecha, fue cuando murió William Shakespeare y enterraron a Miguel, el del Quijote, que no, Miguel de Cervantes, perdón. Bueno, pues antes de nada me gustaría cederle la palabra a nuestra delegada de biblioteca, Rocío Fernández, que dirá unas palabras para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias por estar hoy el Día del Libro aquí. Primeramente, dar la enhorabuena a los ganadores, agradecer al jurado que lo ha tenido muy complicado este año para dar el fallo de los ganadores y finalistas que hoy tenemos aquí. Y también quiero pedir disculpas por la edición del libro, por los fallos que se hayan podido cometer. Espero que todos estéis muy satisfechos con vuestros trabajos, que lo veáis reflejados y que, bueno, que hoy os llegue algún libro a más de uno. Sin más, pues quiero dar comienzo a la entrega de premios. También añadir que vamos a dar lectura y a dar el premio a las finalistas de Cartas de Amor, que está por aquí hoy. Y nada, una vez más, pues seguimos apostando por la cultura y por la lectura, el conocimiento en nuestro municipio. Agradecer también al equipo de gobierno que hoy está aquí. Agradecerle al alcalde que siempre apuesta por este tipo de actos que añaden valor a la cultura del pueblo, que nos añaden valor. Y una vez más, pues agradecer que seáis partícipes, que sigáis apostando ustedes también por ello y que el año que viene pues que sean más relatos cortos los que recibamos de la red de bibliotecas. Y sin dejarme a nadie atrás, también agradecer el trabajo de todo el equipo que ha podido hacer posible este acto. Muchas gracias. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a proceder a la entrega de premios. El primer premio de la modalidad infantil quinto y sexto de primaria es para Izan Muñoz Fernández, del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Polinar. El premio está valorado en 100 euros para la compra de libros. Van a hacer indistintamente entrega de los premios, tanto la delegada Rocío Fernández, de la Red Municipal de Bibliotecas, Fernando Vega, delegado de Andel, Mónica Córdoba, delegado de Educación, y Belén Jiménez, delegada de Obras y Servicios. Continuamos con el primer premio de la modalidad infantil quinto y sexto de primaria, que es para el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Polinar, valorado en 100 euros para la compra de libros. ¿Alguien, por favor, del Colegio Polinar que se acerque para recoger el premio? Seguimos con el primer premio modalidad infantil primero y segundo de secundaria para Sara Gavira García, del Instituto de Enseñanza Secundaria Castilla del Pino. El premio está valorado en 150 euros para la compra de libros. Primer premio, modalidad infantil primero y segundo de secundaria para el Instituto de Enseñanza Secundaria Castilla del Pino, valorado en 150 euros para la compra de libros. Rogamos que algún representante de dicho instituto pase a recoger el premio.
Continuamos con el primer premio para la modalidad infantil tercero y cuarto de secundaria para Iria Cárdenas Martín, del Instituto de Enseñanza Secundaria Castilla del Pino, valorado en 175 euros para la compra de libros. Continuamos con el primer premio en modalidad infantil tercero y cuarto de secundaria, también para el Instituto de Enseñanza Secundaria Castilla del Pino, premio valorado en 175 euros para la compra de libros. Y para finalizar con la entrega de premios de los relatos cortos, el primer premio modalidad juvenil es para María Ruiz Suárez, valorado en 200 euros para la compra de libros. Y ya para finalizar con la entrega de todo tipo de premios, vamos a proceder a entregar el primer premio en la modalidad infantil de concurso del 10º certamen literario de cartas de amor a la ciudad de San Roque, dotado con un lote de libros valorado en 100 euros, y el premio es para Inés Carrillo Macías, por su carta titulada Carta para mi perra, de sexto curso del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Apolinar. Y ahora, una vez finalizada la foto, nos encantaría oír esa maravillosa carta escrita por Inés Carrillo Macías. Fuerte aplauso para ella. En San Roque, 31 de enero del 2025. Querida Candela, hace 7 meses que te fuiste al cielo, aunque sé que sigues estando a mi lado. Aún recuerdo ese día. Llevabas un tiempo enferma y te fuiste apagando poco a poco. Ese domingo esperaste a que nos levantásemos y poder despedirnos de ti. Nunca olvidaré el beso que te di y la última mirada que nos dedicaste. Te echo tanto de menos, pero como no quiero que esta carta sea triste, así que voy a recordar nuestros momentos más divertidos. Llegaste a casa más pequeñita que el zapato de papá, y como yo todavía no había nacido, te convertiste en el bebé perruno de la casa. Mamá y papá siempre me han contado que me protegías y que hemos paseado por el pinar desde que iba en la barriga. Cuando ya nací y me hice mayor, nos hicimos inseparables y hemos vivido muchas aventuras juntas. Seguro que te acuerdas de cuando íbamos a la playa y te revolcaban las olas, o de cuando pasábamos por los pasos del agua del pinar y jugábamos un gran rato y nos hacíamos fotos, vídeos, o de los atardeceres que hemos contemplado juntas. En el verano, cuando me metí en la piscina y más de una vez te has caído al agua y he tenido que ir a rescatarte. También las veces que lanzaban petardos y te asustabas tanto que te quedabas paralizada. Ah, y no creas que me voy a olvidar de todos los pájaros que has disfrutado. Desde aquí te mando un grandísimo abrazo y quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón y que jamás te olvidaré, compañerita perruna. Con amor, Inés Carrillo Macías. Y ahora a continuación comenzaremos con la lectura pública 28ª de la edición de relatos ganadores y finalistas del certamen Letras del Sur. Primer relato, el primer premio en la categoría juvenil, Epílogo, de María Ruiz Suárez, y leerán el relato la autora y los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Cadalso.
Sala 112. Urgencia en la sala 112. La paciente no respira. Como en la mayoría de ellos, en los pasillos de aquel viejo hospital que tan reformado estaba, todos los días había esperanzas, decepciones, llantos y alegrías. Esta vez, una cuadrilla de médicos se apresuraba a sacar la camilla de Laura para llevarla a quirófano antes de que fuese tarde. Aunque varias horas después el monitor se paró y las subidas y bajadas se convirtieron en una línea recta, el pitido era ensordecedor, sobre todo para los familiares de la joven, quien ya descansaba para siempre tras una larga lucha. Laura, mujer, 29 años, 1,68 metros y 62 kilogramos. Nacionalidad española, profesora de secundaria en Badajoz, madre primeriza de una niña de 14 meses. Fecha de ingreso, 7 de abril de 2019. Fecha y hora de la muerte, 8:05 del día 23 de abril de 2019. Dictó el doctor antes de deshacerse de los guantes. En estos casos, para los sanitarios era siempre una decepción. No poder salvar una vida era no solo fallar al paciente, se fallaban a ellos mismos y fallaban a sus familiares. Cuando una persona moría, varias vidas lo hacían. Por eso mismo será que una de las enfermeras decidió volver a la habitación 112 de madrugada mientras hacía su guardia, tal vez para revisar si todo había sido un sueño y su paciente seguía allí con vida, esperándola a ella. Sin embargo, no encontró a Laura, pero sí una caja, que al abrirla contenía 5 cartas. 5 cartas que, aunque no era su deber, abrió una por una y las colocó encima de una gran mesa de madera. Carta a mamá y papá. Gracias por cuidarme, por enseñarme a ser quien soy, por hacer que mi hija vaya a ser la gran persona que estoy segura de que será. Gracias por darme un futuro, una educación, unos valores, por consentirme y arroparme. Gracias por los besos de buenas noches y los abrazos de buenos días, por las idas y venidas en coche, por el dinero para las salidas, las tardes de los viernes. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo, la dedicación diaria, por la paciencia, por acompañarme y apoyarme en cada paso, en cada escalón, en cada idea loca y en cada aventura. Gracias por sacarme una sonrisa y por hacer de mis actividades favoritas junto a mí, para alegrarme el día. Gracias por las oportunidades, por los sueños cumplidos, por los viajes con vosotros, por los recuerdos. Gracias por escucharme siempre que hiciera falta, porque gracias a vosotros he vivido más y he sido mejor. Tras leer esta primera carta, las primeras lágrimas amenazaron con surcar el rostro de la enfermera. Podía sentir el calor del abrazo de sus propios padres y le desgarraba el alma el sentimiento de perderlos, el arrepentimiento de nunca haber expresado su gratitud ante sus progenitores. Esa sensación, esa maldita sensación, le retuvo varios minutos hasta que consiguió leer la segunda carta. Carta a Nerea. Mi pequeña Nerea, mi dulce niña. El día que naciste y vi tus preciosos ojos que reflejan el mar y las olas, supe tu nombre. Nerea, la que fluye, navega. Si hay algo que me duele de abandonar esta vida, es sin duda abandonarte a ti. Pero si tú eres navegante, yo seré la marea que te impulse. Y si te sientes perdida, el mapa en el que te encuentres. No me recordarás cuando pasen los años, pero tu padre se hará cargo de enseñarte quién soy y verás que compartimos mirada. Aunque esa sonrisa no es comparable a nada que haya visto jamás. Irradias brillo, felicidad, desprendes alegría cada vez que abres los ojos y ríes. Sé que no te faltará de nada, pero siempre tendrás mi amor y mi apoyo, donde sea que vayas, donde sea que yo esté. Si te falta el aliento, seré tu fuerza. Si te faltan las ganas, seré tu voluntad. Si tus pies se paran, seré tus alas. Si tu luz se apaga, seré tu guía. Y si tu voz no alcanza, llegará la mía. Las palabras valen menos que las acciones, o eso dicen. Pero ahora mismo, la carta hacia la pequeña Nerea era el único recuerdo que ésta iba a tener de su madre. La auxiliar no podía evitar pensar en su propio hijo, en la posibilidad de la crianza de un niño sin su madre, en la soledad de la vida cuando faltan las piezas de un puzzle. En este momento, la enfermera aprendió a echar de menos sin haber perdido nada. Carta a mis alumnos. La gente suele escribir a su yo del pasado y le cuenta cómo le va todo, no como ritual espiritista, pero sí como tradición de cuento. No cabe duda de que también hay cartas a un yo futuro, normalmente para asegurarse de que algunas cosas no queden en el pasado o para comprobar que los sueños se hacen realidad. Pero, ¿por qué escribirte a ti mismo? ¿Por qué no escribir a quien lo necesite? Escribir a alguien que de verdad pueda usar un consejo. Por eso, escribo yo esta carta a mis queridos alumnos. Esas personas que están en la etapa de sus vidas en la que forman su carácter, sus gustos, aprenden y tienen una mentalidad moldeable. Así que aquí empiezo.
La vida empieza muchas veces y nadie sabe cómo vivir, solo improvisan. No os echéis atrás, que no os asuste el futuro, que el pasado no os permita avanzar y sobre todo aprovechad el presente. Nunca os quedéis con la duda, preguntad, investigad, aprended. Todo pasa y todo es por algo. Para bien o mal hay que arriesgarse. Arriesgarse a decir esa respuesta mal. Arriesgarse a que no sientan lo mismo. Arriesgarse a caerse en ese salto. Arriesgarse a fallar ese tiro. Arriesgarse a perderse para encontrarse. Porque tal vez entonces, quizá responderéis bien a esa pregunta. Quizá entonces sienten lo mismo. Quizá marcaréis ese gol. Quizá saltaréis más alto que nunca. ¿Es posible sentir que no sabes nada? Después de leer esta epístola, la enfermera se sintió así. Pero, ¿qué era sentir al fin y al cabo? Si no era capaz de entender cómo llevar a cabo una lección para adolescentes, ¿por qué podía seguir adelante y transcurrir la vida? ¿Por qué puede pasar el tiempo sin saber aprovecharlo? ¿Por qué en tantos años de vida ella nunca recibió ese consejo? Quería aprender a disfrutar, a arriesgarse y a fallar. Carta a Alejandro. Te escribiré 1000 versos para que los confundas con los besos que nunca te llegaré a dar. Te escribiré libros enteros para que nuestra historia nunca llegue a su fin. Te escribiré cada capítulo para que los leas una y otra vez. Te escribiré cientos de canciones para que sepas que me enamoré. Te escribiré para que me eches de menos, para que así tal vez te acuerdes de mí. Te escribiré para que llegues lejos, para que nunca nos pongas fin. Te escribiré por la mañana y por la noche también. Te escribiré cuando te piense y cuando te sueñes sin desdén. Te escribiré cartas de amor para que te las leas como te veo yo. Te escribiré en cada constelación, para que hasta en Júpiter se escuche tu voz. Te escribiré tantas veces, para que no llegues a olvidar mi letra, para que no olvides mi nombre, para que no olvides mi amor, para que no olvides, vida mía, te escribiré, y aunque me duela la vida, un último aliento te escribiré, y aunque ya sea tarde, te escribiré, y aunque ya no esté. Es aquí, al final de esta carta, cuando uno comprende que sí, que el amor va más allá de lo físico y de lo terrenal. El amor persiste en los recuerdos, en los actos, en las palabras. El amor persiste en la seguridad de que has querido y has sido querido. Carta a la sociedad. Siempre he tenido 3 manías. La primera es la necesidad constante de moverme. No hay manera de que permanezca 20 minutos de la misma manera, ni siquiera durmiendo. La segunda es ese ímpetu por ver las cejas perfectamente peinadas. Y la última, pero más importante, es que nunca estoy callada, incluso cuando no tengo nada que decir. Pero esta vez hay mucho que decir. Por eso escribo esta carta, a modo de reproche, no hacia ti, no hacia mí, a nadie en específico y a todos a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que diste las gracias por tomarte un café al sol en la terraza del bar? ¿Cuándo fue la última vez que la sonrisa de un desconocido te hizo feliz? ¿Cuándo fue la última vez que te hizo ilusión aprender? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste agradecido por todo lo que tienes? ¿Te has parado a disfrutar de la tranquilidad de unos minutos en el parque en primavera sin pensar en lo que vas a hacer después? ¿Cuándo vamos a dejar de planificarlo todo y pensar después? ¿Cuándo vamos a permitirnos vivir? Es triste cómo pasa el tiempo en nuestras vidas, como si fuesen capítulos de un libro, episodios de una novela. Y tal que así, la vida acaba. Una vez es la última vez que ríes, la última vez que lloras, la última vez que hablas con tus padres o peleas con tu hermano. Una vez es la última vez que quedas con tus amigos o juegas con tu primo pequeño. Una vez te das cuenta que la vida se te ha ido, que no puedes recuperarla. Y tras volver a cerrar el último sobre, las palabras se fueron esfumando, como un eco en aquella gélida habitación de hospital, que ahora sonaba a niños en el recreo, a risas de bebé y a llantos de soledad y culpa. Al finalizar las últimas palabras, el recuerdo de Laura había quedado inmortalizado para siempre. La enfermera podía ver cómo Laura, en sus últimos instantes de vida, sonreía. Lo sonreía a su pequeña, a su marido, a sus padres y amigos. Podía ver cómo soltaba el boli y con cariño doblaba las cartas para escribir los destinatarios con una letra fina y cuidada, antes de que sus manos no ejercieran más fuerza, antes de que el bolígrafo se escurriera de ellas. Y en esta efímera vida, Laura cumplió su misión, enseñar a vivir. Seguimos con el relato número 2, primer premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de quinto y sexto de primaria.
El sueño de mi vida, de Izan Muñoz Fernández, del Colegio Maestro Polinar, y leerán el relato los alumnos del Colegio Polinar. El sueño de mi vida. La historia que os quiero contar trata sobre los sueños de una niña de 9 años, Elena. Es una niña morena, de pelo largo, alegre y llena de ilusiones y sueños por cumplir. Una mañana de colegio ocurrió algo que le hizo iluminarse y descubrir lo que realmente le gustaría ser en un futuro. Aquel día el profesor Jesús les animó a que tranquilamente en sus casas hicieran una producción de texto titulada ¿Qué quiero ser de mayor? La niña llegó a casa, se quitó sus zapatos y su chaqueta y fue corriendo a comer. Cuando llegó a la cocina, encontró a su madre preparando un puchero y a su padre sentado en la mesa esperándola, mientras veía las noticias. Se sentó rápidamente porque venía hambrienta y en ese momento apareció la noticia que le cambió la vida. La noticia trataba de un nuevo astronauta, el cual había llegado a la Luna y dejó su huella en ella. En ese momento, Elena se iluminó. «Ya sé que quiero ser de mayor», dijo ella. La niña acabó rápidamente de comer y se fue a su cuarto para comenzar la producción de texto que le habían mandado a hacer del colegio. Con cada renglón que escribía de ese escrito, más iba metiéndose en esa ilusión. Se imaginaba vestida con un traje espacial, se imaginaba a la gente aplaudiendo por lo que estaba consiguiendo. Y lo que más importaba, se imaginaba la cara de orgullo y felicidad de toda su familia. Al día siguiente estaban leyendo en público sus trabajos. Y por fin le tocó a ella, la cual lo leería perfectamente. El profesor Jesús le contó el porqué de su encanto por esa profesión y le dijo que cuando era niño quería ser astronauta, pero después se dio cuenta de la dificultad que conllevaba esa misma. A ella no le gustaría que le ocurriera eso y le pidió a su profesor un consejo para conseguirlo. Él le dio solo uno, que era la confianza en sí misma, ya que eso la llevaría a lo más alto. Elena sí confiaba en sí misma, pero le faltaría mucha experiencia para lograr ser un astronauta perfecto. Al caminar para su casa pensó en lo que había hablado con su profesor y reflexiona qué camino debería tomar. El seguir adelante o cambiar de idea. Al llegar, Elena hizo lo de siempre. Se lavó las manos y fue a la cocina para ver lo que estaba cocinando su madre, que esta vez era un arroz a la cubana. Elena siguió adelante con sus estudios y acabó la educación primaria con muy buenas notas. El padre de Elena era militar, por lo que tuvo un cambio de destino y la educación secundaria la hizo en una ciudad diferente. Al principio le costó acostumbrarse al cambio, pero se adaptó bien y la superó con unas notas excelentes. Al fin llegó la hora de elegir su destino, ser astronauta o cambiar de idea, cosa que había estado pensando durante los 2 últimos años de su vida. Tenía las ideas tan claras, lo había pensado tantas veces, seguiría luchando por este sueño hasta el final. En ese momento, ella se centró solo en eso, la vocación de astronauta, donde tanto aprendería de lo más que le gustaba. «Voy a ser la mejor astronauta del mundo e iré a Marte», dijo Elena. Algunos años después, Elena ya ha terminado las prácticas y está a punto de ir a su primera misión espacial. ¡Qué emoción por fin ir a mi sueño! ¡Se ha cumplido! Al terminarla, Elena se cambió la ropa de astronauta, se puso la ropa normal. Al salir del puerto espacial, se encontró con alguien que no esperaba. «¿Profesor Jesús?», preguntó ella. «¿Eres tú?». «Sí, Elena, soy yo. Ya veo que has logrado nuestro sueño». «Sí, profesor. ¿Y a ti cómo te va?». «Pues me he jubilado y ahora vivo una vida feliz con mi familia. Yo todavía no he creado mi familia, pero es mi siguiente propósito». La vida de Elena pasaba feliz, hasta que una mañana recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Era una mañana de invierno, a las 7 de la mañana. Ella aún dormía porque estaba en sus días de descanso.
Su madre, llorando y gritando, la llamó pidiendo que fuera corriendo a casa. Su padre no se encontraba bien. Cuando Elena llegó, se encontró a su padre inconsciente en la cama. En ese mismo momento llegó el 061, ya que la madre los había llamado. Su padre fue trasladado de urgencia al hospital más cercano y allí detectaron que había sufrido un infarto cerebral y que estaba bastante grave. Una semana después de aquel maldito día, los médicos hablaron con Elena y su madre y las informaron de que su padre había quedado con secuelas muy graves y que dependería para siempre de otra persona que lo cuidara. La madre de Elena era una persona ya mayor, a la que le faltaban fuerzas para poder hacerse cargo de otra persona. Y esto hizo que Elena pensara fríamente en su futuro. Pasó toda la noche sin dormir, pensando en su padre y en su trabajo. Sabía que sería duro, que tomara la decisión que tomara lo iba a pasar mal, pero lo tenía muy claro. Vida solo hay una, y padre también. Ella era joven y su padre tenía sus días contados. Aparcaría su trabajo durante el tiempo que estuviera su padre vivo. Le intentaría dar la mejor vida posible en ese tiempo y se dedicaría a él por completo. Así lo hizo y durante justo un año estuvo disfrutando de su padre. Lo sacaba al sol, paseaban juntos y en ese tiempo se dedicó a contarle qué le gustaría hacer en su vida. Tras la experiencia vivida con su padre en ese tiempo, Elena decidió que a partir de ahora se dedicaría para siempre a ayudar a aquellas personas que son dependientes, al igual que lo fue su padre. Una gran parte del sueldo que recibía todos los meses iría destinada a la Asociación de Personas Dependientes de Fuentealbilla, el pueblo donde reside actualmente. Elena siguió adelante con su vida y finalmente se jubiló a los 60 años en el trabajo de sus sueños, astronauta. Continuamos con el relato número 3, finalista de quinto y sexto, Un mundo sin humanos, de Vitalia Martínez Castillo, del Colegio Apolinar. Leerán los alumnos del Colegio Gravil Arenas. Un mundo sin humanos. En un día aparentemente ordinario, las personas se dedicaban a sus rutinas diarias. Algunos caminaban por los pueblos, por las ciudades, otros realizaban compras o iban a sus lugares de trabajo, cada uno atrapado en su propio mundo de tareas y compromisos. Todo parecía transcurrir de forma monótona y predecible. Sin embargo, un evento inesperado transformaría radicalmente esta realidad. Un día la humanidad desapareció del planeta Tierra sin dejar rastro, como si el susurro del viento hubiera llevado consigo la esencia misma del humano, dando un vuelco inesperado. A medida que pasaron los años, la ausencia de los seres humanos se volvió palpable. La naturaleza comenzó a reclamar los espacios que alguna vez pertenecieron al hombre. Las ciudades bulliciosas fueron devoradas lentamente por la vegetación. Era como si nunca hubieran existido o como si se hubieran extinguido por completo. A pesar de ello, otras especies como los animales continuaban existiendo. Se aventuraban a ingresar en los hogares, recorrían las calles y con el tiempo empezaron a reclamar su derecho sobre el mundo. Con el transcurrir de los años, los animales tomaron el control del planeta. No obstante, esta nueva realidad se tornó caótica, ya que cada especie intentaba imponerse sobre los demás. En medio de este desorden ocurrió un fenómeno inseparado. Los humanos regresaron de una manera sorprendente e inexplicable. Sin embargo, en lugar de tratar de recuperar el control del mundo que una vez gobernaron, decidieron coexistir con los animales, pero lo hicieron de una manera radicalmente diferente, como iguales.
Esta transformación fue profundamente significativa. Los seres humanos volvieron con una visión de la novenada, más hermosa y armónica en cuanto a su entendimiento sobre el mundo y su coexistencia en él. Este nuevo enfoque propició que a partir de entonces la relación entre humanos y animales se transformara drásticamente. Los humanos aprendieron a escuchar las voces de los demás seres vivos, a respetar sus territorios y a colaborar en la preservación del entorno. De este modo se estableció un equilibrio delicado pero estable, donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas, y las fortalezas de cada especie eran utilizadas para el bienestar común. Seguimos con el relato número 4, finalista de quinto y sexto. El país de Birdgamon, de Samuel Pérez Rodríguez, del Colegio Maestro Polinar. Leerán el relato a los alumnos del Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque. Un día de verano, una familia pasaba el día en el río. El tiempo soplaba con fuerza y todos jugaban menos Bruno. Bruno era el hijo único. Era un niño muy delgado y alto. Su pelo era castaño y tenía la tez morena. Sus ojos azules eran tan llamativos que cuando los miraba parecían el cielo. Era muy retraído y casi no tenía amigos, pero le encantaban los pájaros y el cielo le recordaba la libertad. Estaba paseando y mirando hacia arriba cuando tropezó con una piedra. Cayó de boca sobre un manto de hierro. Al levantar la mirada vio en un arbusto una pequeña ave con colores exóticos que emitía un sonido como buscando a alguien. Bruno recordó haber visto este pájaro en la foto que el veterinario del perro de su abuela tenía colocadas en su sala de espera. En su mente recordaba que esa ave se llamaba agaporni, comúnmente conocidos como inseparables. Son los pequeños, de cola corta, de gran colorido y muy leales al ser humano. Bruno tenía pipas en el bolsillo e intentó dárselas, pero el ave voló hacia el bosque de los álamos. El niño corrió detrás del agaporni, que se posó en la entrada de una cueva oculta entre los árboles. La cueva era bastante oculta y tenía telarañas. Desde afuera se podía ver algún que otro murciélago colgado del techo. El ave se metió dentro de la cueva y, como el niño no tenía miedo, fue tras ella. Bruno empezó a hacer ruidos para llamarla, porque no la veía. Se adentró más y cayó en un pozo. Mientras caía, todo se volvía oscuro y de repente una luz cegadora deslumbró a Bruno. Cuando pudo abrir los ojos, se encontró en un lugar muy extraño y a la vez increíble. Este lugar era un bosque de árboles frondosos y muy verdes que casi tocaban el cielo. De pronto, en el hombro de Bruno apareció un pequeño pájaro al que perseguía y sorprendentemente habló. «Hola, me llamo Tiki, estás en el país de Birdgamon y te he traído hasta aquí para que nos ayudes». Bruno seguía alucinando por lo que veía. Los árboles se desplazaban con sus raíces y también hablaban. Tiki volvió a hablar. «Ven, te enseño dónde vivo». Mientras se dirigían hacia el nido, Bruno notó que todos los pájaros lo observaban. Estaba nervioso, pero Tiki intentó calmarlo. «No tengas miedo, te ven raro porque nunca salen de este país». Finalmente llegaron a casa de Tiki, un pequeño nido. Bruno, al observarlo, dijo: «Yo no quepo en ese nido, ya lo sé. Te he traído aquí para enseñarte algo. ¿Ves esta cabaña de allí? Sí, dentro hay un montón de árboles malvados que quieren capturarnos. Me tienes que ayudar a vencerlos, por favor». Bruno estaba asustado, pero lo pensó un poco y aceptó. Juntos, Bruno y Tiki fueron a espiar la cabaña tan antigua.
Nos acercamos más y más hasta que llegamos. Nos acercamos a la pared para escuchar que tramaban. Dentro se escuchaban dos árboles llamados Alejandro y Gabriel. Gabriel, hoy por la noche atacaremos a los pájaros. Los robaremos y los meteremos en jaulas. Sí, Alejandro. A las 9, ¿vale? Vale. Tiki y yo nos alertamos, esperando al lado de la cabaña hasta las 9 de la noche, preparándonos y descansando. Al llegar a las 9, ¡pam! Se empezaron a escuchar las raíces moviéndose y saliendo. Tiki gritó a la carga. Los árboles quedaron sorprendidos cuando comenzó la pelea. Tiki daba aletazos al árbol Alejandro y yo al árbol Gabriel. La batalla seguía hasta que Tiki le dio el golpe final al árbol Alejandro. Tiki estaba muy herido, así que tuve que salir de la pelea corriendo para salvarlo. Lo cogí y lo llevé detrás de la cabaña. Tiki, ¿estás bien? Estoy bien, sigue sin mí. Seguí la pelea, pero iba mal, hasta que los pájaros empezaron a animar. Tú puedes, cada vez más alto. Me entró ánimo y peleé, hasta que casi estaba derrotado. De repente, desde arriba apareció volando Tiki y le dio el golpe final. Salvamos al pueblo. Tuve que despedirme de Tiki, pero todos los fines de semana lo visito. Y cuando pasamos por donde todo ocurrió, lo recordamos juntos como una aventura más de las muchas que nos esperan. Continuamos con el relato número 5, finalista de quinto y sexto, El tesoro de la isla escondida, de Rocío Torres Sánchez, del Colegio Maestro Polinar. Leerán el relato los alumnos del Sagrado Corazón de Puente Mayorga y Santa Rita de Campamento, pero vamos a esperar un par de segunditos que estamos coordinando el texto que tiene que leer cada uno, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y disculpen la molestia. Vamos, el mapa dice que el tesoro está al norte, hacia la montaña más alta, dijo Diego, guiando a su hermana a través de la jungla espesa. La humedad era insoportable y las sombras de los árboles gigantescos los envolvían. A medida que avanzaban, comenzaron a notar extraños símbolos dibujados en las rocas y en los árboles, como si alguien hubiera dejado pistas a lo largo de los años. Marta fue la primera en notar que ciertos árboles tenían marcas que coincidían con los dibujos del mapa antiguo. «Mira esto», exclamó Marta, señalando un árbol que tenía una serie de círculos tallados en su corteza. «Este símbolo está en el mapa, justo aquí. Estamos cerca». Decididos a seguir la pista, comenzaron a escalar por un terreno empinado, atravesando riachuelos y saltando entre la maleza. Finalmente llegaron a la cima de la montaña. Frente a ellos apareció una enorme piedra con forma de triángulo. El corazón de Marta latía con fuerza. «El mapa habla de una entrada secreta bajo un triángulo de piedra», dijo Diego, mientras se agachaba a mirar la roca. Con esfuerzo, ambos comenzaron a mover las piedras de alrededor y tras varios minutos de trabajo lograron desplazar una gran losa. Un pasaje estrecho y oscuro apareció ante ellos. «¿Listo para bajar?», preguntó Marta, con una sonrisa desafiante. «Después de ti», respondió Diego, tomando su linterna mientras su hermana empezaba el descenso. La oscuridad se apoderó del pasaje y las paredes de la cueva resonaban con el sonido de sus pasos. Avanzaron con cuidado, guiándose solo por la luz de su linterna. Los pasajes se volvían cada vez más estrechos y las paredes descubiertas de musgo resbalaban bajo sus pies. Sin embargo, Marta no dudó ni un momento. Su decisión era tan firme como su deseo de encontrar ese gran tesoro. Tras una larga caminata, llegaron a una gran cámara subterránea iluminada por un suave resplandor verde que amaban las paredes. En el centro había una tumba de piedra. Alrededor de ella el suelo estaba cubierto de escombros, huesos y huellas de aquellos que alguna vez habían intentado llegar antes. Pero lo que más me llamó la atención de los hermanos fue el brillo de un objeto en el interior de la tumba, un cofre de madera dorado, adornado con piedras preciosas.
Es el tesoro, exclamó Diego, casi sin aliento. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a la cámara, una figura apareció en la entrada. Un hombre de aspecto envejecido, con ojos brillantes y una mirada autoritaria. Era el espíritu de un antiguo pirata, el capitán Barbanegra, que había estado guardado en el tesoro durante años. ¿Quién se atreve a quitarme mi tesoro?, rugió el espíritu con una voz grave y retumbante. Marta, ¿qué hacemos?, preguntó Diego preocupado y nervioso. Pero Marta ya había tomado una decisión. Nos enfrentamos a él. No hay vuelta atrás, dijo ella muy confiada. El espíritu levantó su mano y las sombras comenzaron a girar en torno a ellos. Sin dudar, Marta corrió hacia el cofre. Mientras el capitán Barbanegra intentaba detenerla, Diego se levantó y con un solo golpe fuerte rompió el encantamiento. La sala tembló y el espíritu, derrotado, desapareció en una nube de polvo dorado. ¡Lo conseguimos!, exclamaron los hermanos, ilusionados. Pero de repente apareció otro espíritu, el capitán Garfio. Él era uno de los piratas más poderosos y aparecía enfadado porque querían quitarle su tesoro. ¿Qué hacéis aquí? ¡Dejad mi tesoro en paz!, gritó el espíritu del capitán Garfio, furioso. Los hermanos se pusieron muy nerviosos, sin saber qué hacer contra ese pirata tan valiente. Marta no tenía otra opción. Quería conseguir su sueño y estaba dispuesta a enfrentarse al espíritu del capitán Garfio. Diego sacó de su mochila una gran espada que le había fabricado en la fábrica de metales de su padre. «¡Iros ya!», decía el espíritu. Tras una larga pelea contra el espíritu del capitán Garfio, finalmente lograron vencerlo, pero aún tenían un camino que atravesar más adelante. Según el mapa, era el camino donde morían las personas que intentaban conseguir el tesoro. Se llamaba el Camino de la Muerte. En ese camino había muchas telarañas y serpientes venenosas. A pesar de todo, estaban seguros de que podían cruzar ese camino. Peligroso. Comenzaron su travesía, pero de pronto apareció una luz en mitad del camino. Era un niño que también buscaba el tesoro. Marta y Diego se acercaron a él para preguntarle qué hacía allí. Hola, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Marta, un poco nerviosa. Hola, soy Álvaro. Estoy aquí en busca de un tesoro perdido que ha escondido una banda de piratas, los piratas negros. Nosotros también venimos en busca de eso, respondió Diego con una sonrisa. Diego y Marta continuaron su camino, pero Álvaro le preguntó si podía unirse a ellos. Vale, respondieron los hermanos con una sonrisa. Los tres exploradores siguieron avanzando, pero cada vez el túnel se hacía más estrecho y bajo. Tuvieron que agacharse, pues apenas cabían. De repente comenzaron a caerse rocas, maderas, palos y telarañas sobre sus cabezas, y tuvieron que apresurarse para llegar al final del túnel. Marta y Diego iban rápido, pero Álvaro se quedó atrás porque su mochila era muy grande y se quedó atrapado. Los hermanos se sintieron preocupados por no ver a su nuevo amigo. Continuaron adelante, pero se les cayó una roca enfrente. Nerviosos no podían pasar, pero con esfuerzo lograron apartar la roca. Sin embargo, la mochila de Diego quedó atrapada con una madera y se dio cuenta de que ya estaban al final del túnel. Diego, ¿dónde está el mapa?, preguntó Marta. «¿Mi mochila? ¿Dónde está?», dijo Diego muy preocupado. «¿Pero no la tenías tú?», preguntó Marta. «Mi mochila se había quedado atrapada en el camino». «No puede ser», dijo Diego, muy nervioso. «¿Cómo se te pudo quedar atrapada?», preguntó Marta. «No lo sé, creo que se ha quedado enganchada con una madera afilada», dijo Diego. «¿Qué podemos hacer para recuperar la mochila?», preguntó Marta. «Espera, tengo una idea», dijo Diego. En el último viaje a la ciudad, en la tienda de antigüedades, encontraron un pequeño papel en el mapa, donde decía a dónde debían ir en la búsqueda del tesoro de los piratas negros.
¿Pero tienes el papel?, preguntó Marta preocupada. Un momento, voy a mirar en mi pantalón. Creo que lo metí ahí, dijo Diego. Mira rápido, que se está oscureciendo el día, y por la noche será más difícil encontrar el tesoro. Diego rápidamente sacó un pequeño papel de su bolsillo que decía: La búsqueda del tesoro de los piratas negros. Diego, ¿has encontrado el papel?, preguntó Marta muy nerviosa. Sí, está aquí. Menos mal que lo metí en el bolsillo del pantalón, respondió Diego. Vale, hay que seguir con el camino, dijo Marta. Los hermanos continuaron hacia donde les guiaba ese pequeño papel. Al final de un largo camino vieron una luz que iluminaba el fondo de una cueva. Era una luz blanca. ¿Qué es eso?, dijo Diego, preocupado. Parece algo muy extraño. Vamos a ver qué es, dijo Marta. Los exploradores, decididos a continuar, llegaron al final, donde se encontraba la luz blanca. Estaban muy nerviosos porque no sabían qué era. ¡Lo conseguimos!, exclamó Marta al abrir el cofre. Dentro había montones de oro, joyas y antiguos catalejos, pero lo que más destacó fue un pequeño medallón, el verdadero tesoro de esta gran aventura que hemos vivido. Los hermanos, emocionados, decidieron llevarse solo el medallón y algunas piezas de valor sentimental, dejando el rostro para los futuros aventureros que quisieran conseguir este maravilloso tesoro. Con el tesoro en la mano y el corazón lleno de satisfacción y alegría, regresaron al barco aventurero, sabiendo que, aunque la riqueza material era impresionante, la verdadera recompensa había sido la aventura compartida. Cuando llegaron a casa, toda su familia se sintió muy orgullosa de ellos por haber logrado su sueño y sobre todo por haber encontrado ese pedazo de tesoro y traer ese maravilloso medallón a la familia. Los hermanos, muy emocionados, pusieron su medallón en una de las grandes estanterías, donde estaban todos los trofeos que habían conseguido. Relato número 6. Premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de tercero y cuarto de secundaria. Ha sido para Entre Estrellas, de Iria Cárdenas Martín, del Instituto Castilla del Pino. Leerán el relato los alumnos del Castilla del Pino. Entre tantas historias que no tienen final, muchas otras que se pierden en el olvido. Algunas no se quieren contar. La mía busca a alguien que la escuche, aunque quizás no lo tiene merecido. Soy un viejo con un pie en la tumba, soñando en vano con olvidar partes de mi vida que forman su esencia al completo. Atrapado en pesadillas que ojalá se las llevase el viento. Sueño con dejar de sufrir, pero incluso eso parece demasiado pedir. Lo único que me separa del resto es esta desesperación, que lo que viví y sufrí quede guardado unos años más y olvidado una eternidad. Quiero que salga a la luz todo, lo bueno y lo malo, lo cruel y lo hermoso, que el mundo sepa lo que vi, lo que sentí, lo que fui. Aún recuerdo la primera vez que sentí el miedo de verdad. Todo aquello no fue un susto, no fue una sensación de peligro, fue un miedo, de esos que te paralizan el cuerpo, subiendo lentamente desde tus pies sin dejarte ir, pasando por tus manos, cuello, cabeza, pensamientos, acabando con tu respiración. En resumen, ese miedo que te roba el aliento y la cordura. En ese entonces solo era un niño que soñaba con tocar las estrellas. Entre la inocencia y el anhelo de capturar esos diminutos puntos de luz, me tumbaba en el tejado de mi casa, a pesar del frío de la noche calándome los huesos. Estiraba mi brazo entrecerrando un ojo y cerraba poco a poco mis gélidas manos en un puño, mientras imaginaba cómo sería atrapar esas pequeñas estrellas que hacían que las noches no fuesen tan solitarias. Aquel tejado me obligaba a notar en mi espalda sus tejas viejas, la humedad de la noche en mi cara, el silencio recorriendo la ciudad,
las luces de algunas casas alumbrando sus ventanas, pareciendo que las estrellas habían bajado a la tierra para conceder un deseo. Ese era un momento mío, sin temores, sin deberes o pensamientos que invadiesen mi mente provocando alguna frustración o impotencia. Solo éramos las estrellas, aquel tejado y yo, mi refugio. Pero los refugios no son eternos. Incluso el nido mejor construido se lo lleva el viento y lo desarma, dejándolo solo en palitos de madera. Aquel tejado que parecía tan inquebrantable no pudo protegerme del grito que partió la noche en 1001 pedazos. Grito que aún escucho como si el eco se hubiese quedado atrapado entre las cejas y a veces se escapase para atormentarme. Desesperado corrí hacia la ventana, buscaba a mi madre, quería que ella me diese un abrazo y me susurrase al oído que todo iba a estar bien. Pero ella no estaba, aquel abrazo nunca llegó y su susurro se lo llevó el viento como si fuese insignificante entre el grito de las estrellas. Y entonces las vi, esas estrellas que se descolgaron del inmenso cielo que tenía ante ella. Primero fue como un baile mágico, una lluvia hermosa, aunque no tardé en ver que no acontecían nada bueno. Brillaban como el sol. Lo que más tenían en común es que arrasaban y quemaban todo a su paso. Cruzaban el cielo como flechas lanzadas desde el infinito, con una lluvia al anochecer, como si no les importase pisar a la humanidad, como si les diese igual cualquier otra vida que no fuese la suya propia. Cuando se aproximaban, todos lo sabíamos. Nos alertaba un pequeño zumbido, como un susurro en el aire, pero crecía hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Era como si el mundo entero estuviese gritando. Y antes que nos diésemos cuenta, ya era demasiado tarde. El tejado dejó de ser mi refugio, porque cuando las estrellas caen, no dejan nada a su paso, ni siquiera a nosotros. Mi cuerpo temblaba, pero mis piernas parecían moverse solas. No pensaba, solo corría. Buscaba cualquier rincón que me ofreciera algo de seguridad, o que fuese una ilusión. En ese momento de desesperación, no me permití observar el caos a mi alrededor. Finalmente, mis piernas cedieron, caí al suelo. Nadie se percató, todos corrían sin un destino concreto, sin ningún objetivo más que salvarse. Los gritos de desesperación que se mezclaban con el rugido de las estrellas, solo ruinas donde antes había calles y escombros, donde antes había casas. El aire estaba cargado de ceniza, humo y aquel perfume infernal que penetraba el alma. La mezcla de carne podrida, plástico quemado y basura vieja era única, y la llamaban el olor de la guerra. El imaginar la ropa recién lavada, mi perfume favorito o un bizcocho recién horneado no hacía más lejano todo aquello. Al contrario, hacía más cercana a la realidad, porque en el fondo sabíamos que todo aquello no era una ilusión, un susto. Sabíamos que no iba a durar poco aquella pesadilla, por mucho que nos doliese. Quería levantarme, seguir corriendo, pero el miedo y el cansancio me lo impedían. Solo podía ver y escuchar el rugido de las estrellas, los gritos que se apegaban a mi propia respiración, entrecortada y frágil. El desastre ante mis ojos, los sueños, esperanzas e ilusiones siendo aplastados como si no fuesen nada. Intenté gritar, pero mi voz sonó ridícula en medio de todo aquello. En mi mente, aquel intento de que alguien me escuchase resonaba como un eco interminable. Una vez en el refugio, un sonido cercano, un sollozo desesperado, me arrancó de mis pensamientos. Miré hacia un lado. Allí, una mujer alterada, completamente fuera de sí. Tendría unos 35 años más o menos, pelo castaño, ojos verdes, pero lo que más destacó no fue su belleza desaliñada. Lo que más impactaba era lo que traía en brazos. Su hijo, tendría 1 o 2 años, estaba cubierto de sangre. Seguro lo habría pillado un derrumbamiento, la multitud descontrolada, o quizá una bomba, no lo sé. Desesperada, empecé a gritar por ayuda sin querer ver que no había nada por hacer, y al no conseguir que su niño volviese a abrir los ojos, hizo algo terrible. Dijo: si me han arrebatado la vida de quien le daba sentido a la mía, ¿qué hago yo en este caos? Prefiero dar fin a mi sufrimiento llevando mi alma junto a él, que vivir a pesar de su vida. Y con una determinación desgarradora empezó a golpear la cabeza contra la pared, hasta que el silencio inundó la habitación. Los adultos les taparon los ojos a los más pequeños y con algunos trapos sucios les taparon la cara tanto al niño como a la madre. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria a fuego. Aquellos gritos de desesperación, seguida de aquella determinación, acabando en un silencio desgarrador, un silencio antinatural que solo pertenecía a ese mundo nacido entre humo, cenizas y muerte. Algo dentro de mí se quebró y desde ese momento supe que jamás volvería a ser el mismo.
Me senté en el suelo, en aquel sitio donde se mezclaba la humedad, el frío y el mal olor que impregnaba el ambiente junto con la oscuridad, pero nos sentíamos más seguros. Algunos lloraban en silencio, otros miraban a la nada, como si hubiesen olvidado cómo salen las palabras. A pesar de ser un sitio no muy espacioso, no paraba de llegar más y más personas. No hablé con nadie hasta que me percaté que un hombre de unos 60 años se sentó a mi lado. Miraba también a la nada, pero no era esa mirada desesperada, era una calmada, simple, una mirada con la que todos teníamos antes de aquello. ¿No le tienes miedo a la muerte? Sin darme cuenta de las palabras que salieron de mi boca. No espero que lo comprendas, pero aún así te lo voy a explicar. La muerte no es más que un cerrar de ojos. En tu casa viven otras personas. Lo que tanto te has esforzado por conseguir es de alguien más. El mundo sigue sin ti. Tus seres queridos no llorarán toda la vida ante tu tumba. La vida avanza y en un par de generaciones tú no serás nadie y solo quedarán tus fotos, que serán quemadas porque no sabrán quién es la persona que aparece. Lo dijo con tanta naturalidad que su respuesta me pareció hasta insultante, como si quisiese burlarse de mí. Pero tiempo después me hizo reflexionar hasta el final de mis días. Era solo un crío que creía saber todo lo que pasaba. Pensé que el hombre que tenía delante era un incompetente. ¿Cómo podía hablar de la muerte tan indiferente cuando ahí afuera estaban muriendo miles de personas? Con el tiempo, después de haber visto tanto, me di cuenta que tenía razón. La muerte no es ni de lejos lo más aterrador. Lo peor es cuando ves que todo por lo que has luchado, vivido, amado, se desmorona ante tus ojos. La guerra se lo lleva todo. No distingue entre razas, religiones, creencias, ricos y pobres, buenos o malos, jóvenes o ancianos. Se lleva lo tangible, tu familia, tu casa, tus amigos, tus pertenencias, pero también lo invisible, la esperanza, la fe, la creencia. Y cuando eso pasa, solo quedas tú, vacío entre la catástrofe. Con el tiempo, el refugio comenzó a llenarse, rostros pálidos, miradas vacías, cuerpos cubiertos de polvo y sangre. Cada uno traía consigo su historia, su dolor, sus arrepentimientos. Una anciana que repetía el nombre de sus nietos como si al decirlo pudiese volverles a dar una oportunidad de vivir. Un adulto que no dejaba de mirarse las manos temblorosas llenas de barro, como si no pudiese reconocerlas. Una madre que cantaba nanas entre sus lágrimas y los llantos de su hijo. Al final de la noche, cuando el rugido de las estrellas se hizo tan lejano hasta desvanecerse, le prometí algo a esas mismas estrellas que tanto daño causaban. Si lograba sobrevivir, si lograba salir de ese infierno, no permitiría que aquellas historias se perdieran en la eternidad del tiempo. Esas historias de los que no tuvieron la oportunidad de salir adelante. Las historias de los que soñaron con tocar las estrellas, incluso cuando estas estrellas solo trajeron oscuridad. Porque aunque mi voz temblase, aunque mi corazón cargase con el peso de lo vivido, alguien tenía que contar la verdad. ¿Cuántas personas rezan por un día más? Porque aquellas estrellas decidan ignorarlo, aunque fuese momentáneamente. Proseguimos con el relato número 7, finalistas en la categoría tercero y cuarto. Mi libélula, de Paula Moricone Gutiérrez, del Instituto Castillo del Pino. Leerán el relato los alumnos del Mar del Sur y Sierra Almenara. Desperté aquella fría mañana del 23 de mayo, con el sonido del despertador. A pesar de lo poco que había dormido, pude despertarme sin esfuerzo alguno. Debía estar lista a las 11 menos cuarto, aún eran las 10:30. Bajé a desayunar. No tenía demasiado apetito, por lo que lo único que tomé fue una taza de té para despertarme un poco. Subí a mi habitación y me vestí rápidamente. Me puse mi precioso vestido negro, unas medias y mis bailarinas. Me recogí el pelo en una media colita y con ayuda de mi madre me coloqué mi lazo. Agarré mis folios escritos de mi mesita de noche, bajé las escaleras rápido y salí junto a mi familia de casa. Al subir al coche pude sentir mis emociones mucho más fuertes, como si el corazón saliera de mi pecho. Estaba claro que tenía los sentimientos encontrados y eso me hacía pensar mucho en que aquel momento se estaba acercando cada vez más. Bajé del coche y entré. Era como si todos me estuviesen esperando a mí, aunque sabía que esto no era del todo cierto. Veía mucha gente, pero tenía la sensación de no ver a nadie. Solo podía fijarme en mi abuelo. Corrí a abrazarle. «Estás tan bonita como siempre», me susurró. Levanté la mirada hacia la suya y le regalé una bella sonrisa. Creí que la merecía. «Iré a saludar a los demás, abuelo», dije despidiéndome con un cálido beso en la mejilla.
Me levanté para saludar a toda mi familia, todos en una esquina del espacioso lugar. Abracé a mis tíos y primos y estuve hablando con ellos durante un rato. Más tarde llegaron mis amigos y estuve con ellos. Durante un momento había olvidado lo demás, hasta que las enormes puertas del final de la sala fueron abiertas. La tenue luz del sol entraba por el largo pasillo. En ese instante pude apreciar cómo estaba todo decorado, sencillamente perfecto. Un par de rosas blancas por ahí y unas cuantas orquídeas por allá, su favorita. Se notaba que todo estaba al gusto de mi abuela, mi gusto. Entonces me giré y al final de ese pasillo estaba ella, mi persona favorita en el mundo. Aceleré el paso para llegar a ella más rápido. Agarré su arrugadita mano y besé su mejilla. Agaché un poco y me incliné. Sentí sus labios sobre mi frente. Esa era la forma con la que siempre me saludaba. Hacía ya algún tiempo que no me emocionaba frente a mi abuela, pero por algún motivo una lágrima se deslizó sobre mi mejilla. La sequé con su chal. Ese chal celeste tenía historia. Ella ha pasado de generación en generación. A ese guía tan perfecto por fuera, pero con tantos momentos vividos, como ella misma. Llevaba su vestido favorito de tonos azulados, con flores bordadas en él. Aquellas sandalias con algo de tacón con las que tantas salsas habíamos bailado. Sus ojos pintados en tonos verdosos, como de costumbre. Y su sedoso pelo corto, muy corto. Ahí estaba ella, la mejor persona de este planeta que había conocido. Noté como mi corazón se paraba por un instante. Llegaba la hora. Y de pronto ya estaba ahí. Me levanté y subí los escalones despacio con mis papeles en mano y con los latidos acelerados. Podía ver a todas esas personas que me observaban con orgullo, con nostalgia. Todos estaban allí dispuestos a escucharme. Entonces cerré los ojos y dejé que mis pulmones se vaciaran lentamente. Abrí los ojos de vuelta. Estaba preparada. Tragué saliva y sonreí. Aquella sonrisa estaba llena de amor, de recuerdo, de esperanza y sobre todo ella estaba ahí, la causante de mi sonrisa. La miré durante unos segundos. Mi abuela estaba conmigo y eso me transmitía una paz irreemplazable. Miré al fondo del pasillo. Las densas nubes y las gotas de lluvia ya no me importaban. Doblé mis hojas escritas y las observé. Volví a doblarlas y las apoyé en el atril. Lo doblar en público nunca había sido mi fuerte, pero esta vez, por primera vez, confiaría en mí. Hablaría desde el corazón y me dejaría llevar sin leer esas hojas que tanto tardé en escribir. Encendí el micrófono y lo acomodé a mi altura. Buenos días a todos, comencé diciendo. Como la mayoría sabréis, me llamo Paula y os hablaré de algo. Bueno, más bien de alguien. 5.472 días. 5.472 días desde que conocí a mi persona favorita. No sé si habréis tenido la suerte de conocer a vuestra alma gemela, pero os puedo asegurar que es la mejor sensación del mundo. Y sí, os estoy hablando de ella. Añadí refiriéndome a mi abuela. Hoy, 23 de mayo de 2015, os contaré la historia de su vida, de la mía, porque qué vida sería la mía sin ella. Hablaré por y para ella, así que María Ángeles García Gil, o como todo el mundo te ha llamado siempre, La Platera. No he tenido una vida fácil, y aún así, siempre con una sonrisa en el rostro. Todo comienza un 21 de junio de 1954, en un pueblo de Málaga llamado Cáceres. Una bella mujer y su marido tienen a su preciosa hija, la pequeña de 4 hermanos. Jesús, el hermano mayor, Francisco, el segundo, Agustín, quien le seguía, y tu abuela. Pasaste tu bonita infancia en Olvera, Cádiz, rodeada de los tuyos. Siempre has sido de aferrarte a tus seres queridos, de amarlos más que a tu vida misma. Creo que eso es lo que he sacado un poco de ti, dije mientras dirigía sutilmente mi mirada hacia ella. Van pasando los años y dejas atrás tu infancia de golpe, con la complicadísima noticia de perder al hombre de tu vida, al que te la dio a ti, a tu padre. Casi pude oírla llorar sin tan siquiera observarla. Fíjate que ese era un hombre tan maravilloso, tan extraordinario, que sin conocer su voz, sin conocer sus defectos y virtudes, sus valores, lo conozco casi tanto como tú, que aunque no hayas contado mucho sobre él, me queda claro que era tan perfectamente perfecto como eres tu abuela. Te mudas aquí, a San Roque, cambias de ambiente, cambias de hogar y de gente. En plena adolescencia, llamas a tus hermanos comunicándoles que tendrán que hacer la mili. No quiero ni imaginarme cuánto debió doler. Muchísimo, supongo, porque cambios tan repentinos a la par de cuidar a tus hermanos mayores, mientras ayudabas a tu madre con las tareas de casa al irse a trabajar. Ver que tu abuelo caía enfermo cada vez más. No tener casi tiempo de apreciar las cosas sencillas de la vida, de ir a la escuela, hacer amigas o pasear. Madre mía, abuela, qué valiente. Vendías retales en la plaza para conseguir algo de dinero, a la par que ayudabas a la joyería de tu familia, la familia de los plateros, de ahí tu nombre.
Paré unos segundos para tomar agua mientras observaba a mi familia sentados en primera fila, mirándome orgulloso de verme allí subida, orgullosos de que finalmente hubiese aceptado hablar delante de todos aquel día. Y a tus 18, por fin empezabas a salir más con tu grupito de amigas y le echas un ojo a un niño del pueblo. Este chico, al que por supuesto no vamos a nombrar, pude escuchar alguna risilla entre los presentes. Incluso mis propios labios se curvaron sutilmente. Se queda para nosotros. El caso es que ese niño iba siempre acompañado de otro. Empezasteis a verlo más por el pueblo y a quedar con ellos. Y abuelo Manolo, ese amigo del niño que te gustaba, lo miré. Te dijo un día: me encanta tu melena, María, y tus ojos claros. Mientras decía esa frase podía ver cómo movía los labios repitiendo esta misma. Nos reímos. Entre una cosa y otra, abuelo te pidió salir y os acabasteis casando un año después, a tus 19. Comprasteis una casa grande en la calle Olivillos y conocisteis a vuestros vecinos que se acabarían convirtiendo en parte de vuestro día a día, en vuestros amigos, para toda la vida. Al año de casarte tuviste a Tita Noelia y le pusiste ese nombre por la canción Noelia, de Niño Bravo. Estaba casi segura que en ese instante habían comenzado a cantarla en silencio. 4 años más tarde, a María Ángeles como tú, que aunque tú querías Elizabeth, abuelo fue corriendo a ponerle ese nombre a mi madre. Volví a escuchar las risas, fue corriendo a ponerle ese nombre a mi madre, de los allegados, que recordaban a esa historia. Había conseguido crear un ambiente agradable, feliz, estaba orgullosa de mí misma, y terminas teniendo a un tercer hijo, Sergio, el travieso. Comienzas a trabajar en algo muy duro, pero en algo que te gustaba. Cocinar. Trabajabas en las casas de gente de dinero, preparando sus comidas cada día. Y pese a quitarte demasiado tiempo, adorabas a tus hijos y les dabas todo el amor del mundo, siempre. Quiero contar alguna que otra cosilla para los que no conozcáis mucho a mi abuela. Quiero contaros que su risa se contagia a cada quien la escucha. Por ejemplo, aquel día que comprabas telas en el mercadillo con tu cuñada Ana y fuisteis a parar en un puesto en el que ella quería comprar un pantalón de 1000 rayas. Los de aquella época. Ya empezaban a reír de nuevo. Muchacho, deme usted un pantalón de 1000 rayos. Madre mía, abuela, cuando tú escuchaste aquello, y venga a reírte a carcajadas con el vendedor, que ni capaz era de decirle a tu cuñada que se llamaba 1000 rayas, no 1000 rayos. O cuando se fueron tus vecinos a acampar a la playa y empezó a llover muchísimo. Aquí en el pueblo, os fuisteis, abuelo y tú, a la playa a ver cómo estaban. Como allí no llovía, les dijisteis que solo ibais a verlo y de repente cayeron un par de gotas. Y le dijisteis él por qué habíais ido en realidad y avisarles de aquello. Y empezó a llover muchísimo con un montón de viento. Aquello era un descontrol y tú, sin embargo, reías sin parar, haciendo que todos empezaran a reír también. Como anécdotas que contar tenemos millones, para cada uno de vosotros queda, dije refiriéndome al público. Después de esto has tenido una vida llena de amor, alegría y anécdotas. Una vida muy dura también. Nacen tus nietos y finalmente se va tu madre, abuela Jacinta. Sé que nos ves desde allí arriba. Sé que nos cuidas siempre. Y de pronto pasa lo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Te habían detectado cáncer. Tuve que parar. Creía que el silencio no podía oírse. Ese día yo lo había oído. A todos nos había dolido mucho esa frase, ese duelo. Sinceramente, jamás pensé que te escucharía hablar sobre la muerte, sobre qué pasaría si no estuvieras. Sobre el momento de tu partida. El día que no estés, seré una libélula. Cuando hablabas de esto, lo hacías sutilmente, como pinceladas de dolor. Empiezan las quimios, los días del hospital. Pierdes tu melena. Todo pasaba rápido, muy rápido. Un tren que no esperaba que supiera. Fue un momento de estrés, de dolor, de llanto, pero sabía que lo harías, que lo superarías. Te operaron y te quitaron aquella cosa que tanto daño te hacía, que nos hacía. Y tras meses de tranquilidad, nos das la peor noticia. Has recaído. No podíamos creerlo, no podías creerlo. Te lo habían quitado, era imposible, pues al parecer no lo habían sacado de tu cuerpo, ahí seguía. Y enfermaste de nuevo,
Me rompí al pensar en todo lo que habíamos sufrido, en lo que ella había sufrido. Seguía hablando con lágrimas aún en mis ojos. Eres la persona más valiente, luchadora y maravillosa que he conocido, abuela. Aun teniendo 60 años, una vida por delante, sé que el Señor nos guía y confío plenamente en cada cosa que nos tiene preparada a cada uno de los que hoy están presentes y los que no. Los planes de Dios siempre son perfectos. Hasta hace 2 días estabas en cama de hospital, abrazada a mí. Eres fuerte, siempre has sido. Entonces pude apreciar como un rayo de sol salía de entre aquellas nubes, saliendo así de su escondite, como la brisa acarició suavemente la lluvia, llevándola con ella, como el ruiseñor cantaba, dejando su armoniosa melodía en el ambiente, como la primavera volvía aquella mañana. Y entonces pasó. Desde el fondo de la habitación no dejaba de mirar esa criatura, que sobrevolaba el prolongado pasillo. A su vez, la cálida luz entraba, iluminando todas las flores, los rostros, el mío. Y fue en ese instante cuando una hermosa libélula posó sobre el borde del atril. Notaba cómo me miraba y me quedé quieta, muy quieta. Fue entonces cuando me quebré, cuando las lágrimas salieron de mi cuerpo y los sentimientos se manifestaron al fin. No podría hablar, así que lo único que hice, casi sin ser consciente, fue ir hasta ella y abrazarla, tan fuerte como pude. Hacía ya algún tiempo que no la abrazaba así. Mi mente había dejado de pensar, de actuar. No oía nada, solo mi agitada respiración en su regazo. No sentía nada, solo mis manos presionadas contra su pecho. Hasta que comencé a oír los llantos, incluso personas que ni siquiera conocía. Otras que había visto un par de veces en toda mi vida. Mis amigos, mi familia, todos lloraban. Me levanté y volví a acercarme al atril. Y enfrente de la libélula, que allí aún reposaba, pude decir mirándola: gracias por hacer de mí una mejor persona. Gracias por hacerme feliz, por tus risas, tus locuras. Gracias por dejarme ser contigo, abuela. Recordaré cada 22 de mayo como algo bonito, lo prometo, como el día que dejaste de sufrir, aunque para ello nos dejaste a nosotros. Anhelo tu voz, tu mirada, tu sonrisa, tus besos y abrazos, cada pequeña cosa de ti. Te echo de menos, abuela, y lo haré por toda la vida. La miré, me acerqué ahí a aquella caja de madera, maciza, y susurré al oído: te quiero, abuela María, para siempre. Bajé los escalones del altar, entre sollozos. Me incliné ante el Señor, abracé a mi familia y volví a mirar a ella. A aquella libélula que había entrado por la puerta principal de nuestra parroquia hasta llegar a mí, a mi abuela, a mi libélula. Me amaste toda tu vida y yo te echaré de menos el resto de la mía. Proseguimos con el relato número 8, finalistas en la categoría tercero y cuarto, título Te echo de menos, de Aurora Carrillo Méndez, del Instituto Castilla del Pino. Leerán el relato los alumnos del Barbérsula y comenzará Aurora. Antes de empezar, me gustaría dedicarle el relato a mi abuela, que es la que la ha inspirado, pero también a mi abuelo, que se me ha ido hace poco, justo un año después de la muerte suya. No le ha aguantado 12 meses uno sin el otro. Empiezo a escribir lo que aún no sé si llama carta, dirigiéndome a ti, porque ahora no lo sé, pero lo que sí sé es que lo necesitaba yo para desahogarme y necesitaba que supieras que me hace falta y que sentía la necesidad de hablarte desde el fondo de mi corazón. Quiero recordarte que, aunque no estés aquí a mi lado, te llevo siempre conmigo, en cada pensamiento, y que tienes refugio en cada rincón de mi vida. Desde aquel 6 de abril, en el que hiciste las flores nacer en tu nombre, vivo siendo obligada a afrontar una realidad que todavía sigo explicando a mi cuerpo, que mi cerebro no entiende y que mi corazón rechaza. La verdad, siempre tan dura.
la única que sin utilizar ninguna daga raja cada capa de la piel y arranca directamente el alma, rompiendo todo lo que encuentre a su paso y arrasando con la alegría. Una verdad que simplemente no creía y que casi 11 meses más tarde sigo con esperanzas para que esa verdad sea mentira. Me aferro al el tiempo lo cura todo y me miento diciéndome que me acostumbraré, que la vida se trata de eso. Pero no sé cómo decirle a mi mejilla que no espere tus besos, porque por mucho que los añore, no los conseguirá. No me acostumbro a tu ausencia, pero me has hecho tener que habituarme a la sensación ácida de reprimir las lágrimas o a la presión del pecho de retener los gritos. Pero entre tanta desesperación, tengo la suerte de poder recordarte, de saberme el color de tus ojos mejor que el del mío, de poder ver tu rostro acercándose al mío cuando me relajo, de sentir tus manos posándose suavemente contra mi piel, de saberme la textura de tus arrugas y, cómo no, de la sensación que me producía arrastrar la yema del dedo pulgar en el surco de uña natural entre tu cutícula y el resto de tu uña pintada y con un grosor diferente. Toda la rutina que sellamos al vernos sigue viva en mi mente, fruto ahora del recuerdo. Cuando me acuerdo de nuestros momentos, algo se quiebra, porque todas aquellas veces son puñales, dulces puñales. Te digo que todas estas sensaciones las tengo plasmadas en papel para que nunca se me olvide lo que un día compartimos. Porque yo no te quería, yo te quiero. De algo de lo que no me siento orgullosa es que cuando te recuerdo duele, pero es un dolor raro, como cuando quedas cautivado por la belleza de una rosa y al acariciarla recuerdas que tienen espinas y ésta se clava en tu piel. Es un dolor para reír y llorar, reír por esos momentos que puede pasar contigo, porque he tenido la suerte de tenerte y abrazarte y decirte que te quiero, y llorar porque esos momentos ya nunca se repetirán, porque no tuvimos el tiempo suficiente, reír también por la alegría que me produce ver el jardín que creaste en tu balcón, e imaginarte podando la bugambilla y llorar porque las flores que tú regabas yacen ya marchitas sin dueña. Esas flores que intentamos salvar, que son las que me hacen querer envolver, al estar al lado tuya, tocando las hojas que tú tocabas, pero que al final han acabado marrones. Supongo que no se acostumbraban a otras manos. Te digo que también siento el incesante impulso de relacionar cada pequeño detalle del día a día contigo, por ejemplo, el olor a comida casera, sobre todo a las galletas recién horneadas, porque aviva los recuerdos de todos los diciembres cuando nos pasábamos la tarde entera preparándolas. O las nubes, juego con la esperanza de que con algún pincel tú la hayas pintado para mandarme alguna clase de mensaje o simplemente para decirme que estás aquí. Te relaciono también con el sonido del viento. Cuando estoy en el parque y fantasío imaginándome el cantar de los pájaros, es tu voz hablándome con tranquilidad. Pero todo me lleva al mismo destino, a las mismas preguntas y respuestas, al admitir que te has ido y cómo se va la nieve de los árboles al culminar el invierno. ¿Sabías cuánto es lo que significa para mí? ¿Sabías cuánto bien me hace al solo estar al lado mío? ¿Acaso me has dado tiempo a transmitir en 13 años el amor que me puede albergar más de 500 años, más de 500 siglos de mi vida? ¿Sabías que si tú me lo pedirías vaciaría el Atlántico o que movería el mundo con la fuerza de un par de manos? Ahora que no estás aquí, me he dado cuenta de lo mucho que influiste en mi vida y en mi crianza, no solo por lo que me decías, sino por lo que hacías. Fuiste para mí el ejemplo de bondad, de generosidad y sobre todo de fortaleza. Me tiembla el pulso al pensar cómo afrontaste cada situación a la que te sometías de la vida.
Me enseñaste con tus historias que no importa cuántas veces me caiga, pues siempre tendré tu mano para levantarme. Me inspiraste y apoyaste en cada poema, relato o carta que escribía, leyendo a veces con lágrimas en los ojos cuando estaban terminadas y felicitándome por lo que había hecho. Echo en falta el poder tener tu hombro al lado cuando algo no iba bien, o tus palabras asegurando que al final se resolvería. Porque es verdad eso que dicen, que no sabemos lo valioso que es cualquier cosa hasta que lo perdemos. Y yo sinceramente me arrepiento de cada oportunidad que no aproveché para darte un abrazo o llenarte de besos. Quisiera haberte tenido más tiempo, poder haberte compartido más palabras, más chistes, más bromas, más momentos de cariño. Quisiera que pudieras ver cómo soy ahora y cómo seré en un futuro. Quisiera compartir contigo mis logros y mis penas y que me dieras lo mucho que dijeras lo mucho que he crecido o lo mucho que he mejorado en cualquier cosa. No he aprendido a vivir sin ti y sé que por mucho que pasen los años y se crean nuevas memorias, nunca podré hacerlo. No hay manera de borrar tus recuerdos de mi memoria. Siempre estará mi cerebro activo para decirme ¿y qué haría ella? Y siempre tendré mi personalidad para saber que dejaste tu huella en ella y en mi físico. Quisiera luchar contra el reloj de la vida y detenerlo cuando tú estabas, cuando podía abrazarte. Al echar la vista atrás, veo cómo han pasado volando estos 8 meses, como la vida no ha parado y ha sido impresionante el hecho de que esa eternidad haya pasado tan rápido. Porque te digo, el vacío que has dejado dentro de mí es irreparable y no puedo creer que haya sobrevivido sin verte. ¿Cómo estarías ahora? Seguramente con la sonrisa de siempre y esa predisposición tuya a dedicar cualquier gesto de cariño con algún ser querido estaba delante y como preguntándome qué es lo que quiero para Navidad o asombrada por el decorado del pueblo. Me estarías también preguntando cuándo vamos a ir a tu casa a hacer galletas o si quiero que hagas pulpo a la gallega para la cena de Nochebuena. Como creo que me irían las notas, o qué tal me va con mis aficiones. Ojalá hubiera cámaras en cada momento de nuestra vida y poder rebobinar al pasado por cada fallo que cometiéramos. Yo me siento culpable por no haberme comido ese trozo de tarta que con tanto esmero nos habías preparado y que ya nunca más podré volver a probar o no hacerte el recado que me pediste. Todos los consejos que me diste y tal vez por mi cabezonería no seguí en el fondo de mi mente hasta poder ser recordados y cuando los necesité, llevados a cabo. Lo siento si alguna vez hice algo que te sentara mal y por la inocencia de la niñez no lo noté. Te pido perdón por cada tontería de las que ahora mismo me arrepiento y por no haber sido lo suficiente madura para escogerte por delante de cualquier cosa que se me planteara. Cada fallo que cometí te prometo que estoy intentando no repetirlo, teniendo cuidado hoy en día por cada cosa que hice mal contigo, para que desde el cielo me veas y te puedas sentir orgullosa. Te quiero. Lo siento por no haberte valorado lo suficiente y me pesa en la conciencia cada mínimo detalle que no puedo solucionar. Te lo confieso, todavía no consigo asimilar que ya no estás. Pienso que todavía sigues en tu casa, en tu sofá, pero no veo fotos, no veo vídeos, no me llegan mensajes, se desvían tus llamadas. Te has ido demasiado rápido. No me has podido ver graduada con un vestido elegante y un diploma en la mano. No me has visto mudarme para culminar mis estudios
y nunca sabrás de lo que tratarán. No me has visto competir lejos de casa, ni sacarme mi primer título académico. No podré hablarte de mi primer viaje al extranjero, sola, ni de cómo me va en la universidad. Te perderás mis siguientes logros y no podrás ver a Carmen empezar la secundaria. Me pesa mucho no haber podido despedirme como hubiera soñado, que ese último abrazo que te debía se ha perdido en la eternidad, como se pierde la saliva a través de la garganta cada vez que contengo mis lágrimas. Siento que te dejé ir sin decirte lo muchísimo que te amo, que no me había dado tiempo a achucharte entre mis brazos. Cuando volaste lejos de mí, que el más allá se ha tragado todo lo que pasé contigo. Podría llenar los 7 mares con lágrimas de tristeza de tu partida, y aunque me faltarían esos 3 días más, 3 días en los que miraba al cielo y aún no te veía en él, en los que pedía deseos a una estrella que no sabía que eras tú, porque a mi lado fuiste mi abuela, pero ahora eres mi ángel. Gracias por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste. Te prometo que seguiré adelante teniendo siempre en cuenta cada enseñanza de tu vida, que te dio tiempo a compartir conmigo. Eres, fuiste y serás luz que guías mis pasos. Y aunque te hayas ido sin cumplir tu promesa, yo te hago una. Prometo que cuando te vea otra vez, no dudaré en abrazarte y te encuentro yo antes que tú a mí. Prometo que te voy a abrazar por la espalda sin que tú lo esperes. Prometo que pasaré contigo todo el tiempo que desaproveché en esta vida. Prometo no guardar ni un te quiero ni un abrazo sobre todo. Prometo que esperaré darte al menos la mitad de lo que tú me diste a mí. Y en esta vida prometo seguir tu ejemplo y prometo poder enseñar a todo el mundo a no guardarse el cariño y aprovechar el ahora para dar gracias, como yo debí hacer contigo. Tú sabes que te amo y aunque cambien las circunstancias y pasen los años, siempre lo haré. Gracias por haberme dado todo, en lo que cualquier persona hubiera soñado, con tener por incluirme valores que usaré durante el resto de mi vida. Gracias por quererme sin condiciones. Gracias por haberme hecho un hueco entre lo más especial de tu vida y por haber hecho de tu tiempo en el mío un manto donde buscar refugio. Porque aunque no me diste la vida, te has llevado un trozo de ella al cielo. Gracias, abuela. Finalizamos con el relato número 9, premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de primero y segundo de secundaria, y ha sido para El peso de las grietas, de Sara Gavira García, del Instituto Castilla del Pino. Leerán el relato alumnos del Colegio Santa María Coronada y Cartella. Muchísimas gracias. Elia contemplaba el paisaje desde la ventana del autobús, que le lleva vuelta a su pueblo. Observa los fríos colores del invierno que reflejan perfectamente cómo se siente. Cada curva en el camino le acerca más a su pasado, ese pasado que hace años dejó atrás. Decidió volver tras años de distancia por un episodio nada agradable en su vida en el que un TCA, trastorno de conducta alimentaria, le llevó a estar hospitalizada. Se siente como un piojo verde en aquel pueblo que había dejado atrás hace ya años y siempre había tratado su enfermedad como un tema tabú. Caminar por aquellas calles de su infancia le trae tanto nostalgia como angustia, al recordar lo mal que le había pasado con aquellos comentarios que a su alrededor le ofrecían. La llave desgastada que llevaba guardando años todavía encajaba perfectamente, aunque nada parecía igual.
Al llegar a casa, la soledad le golpea, el eco de sus pasos y el aire frío le recordaron que aquel lugar llevaba demasiado tiempo sin vida. Aquella casa llevaba ya vacía años, tras la muerte de su madre, y su padre vivía desde entonces en una residencia. En el interior todo seguía igual. Los imanes en la nevera que le transportaban a todos aquellos recuerdos de sus viajes, las fotos de ella junto a su padre, incluso aquel cojín que su madre dijo una infinidad de veces que cosería y acabó sin hacerlo, excepto que ya no estaba su madre para recibirla, para preguntarle cómo estaba, para ver una película juntas, como tanto les gustaba. Elia dio un hondo suspiro. Hacía ya 2 años desde que la perdió. El cáncer llegó rápido y apenas tuvo tiempo para despedirse de ella. Debidamente, antes de volver a Barcelona, donde estaba lidiando con su enfermedad. El silencio era sofocante, aunque ni se acercaba a los pensamientos que intentaban pasarse por su mente. Se adentró en la cocina, vio el vacío frigorífico y sintió ese familiar en su pecho, aunque ya había ganado comida. Venía acompañada del miedo y voces que le susurraban que era mejor saltársela, pero ya no le hacía caso. Intentaba pasarse su mente, se adentró en la cocina, abrió el vacío frigorífico y sintió ese familiar peso en su pecho, aunque ya había ganado. En su habitación intentaba enfocarse en deshacer su equipaje, pero se sentía atrapada por un pensamiento recurrente que envidia en su mente. Fue un error volver. Esa noche durmió a duras penas, mirando el techo, pensando en la decisión que había tomado al regresar a su pueblo natal. A la mañana siguiente decidió salir a caminar. Se encontraba paseando tranquilamente por la playa, cuando un rostro familiar le sorprendió inesperadamente. Aquel rostro era el del Río, su amigo de la infancia, del cual se había separado tras tomar camino a sus ciudades distintas. El Río se encontraba fotografiando al amanecer desde aquella bella playa. Estaba tan distinto la última vez que lo vio, aún tenía el rostro de un adolescente lleno de sueños. Pero aquel hombre que sus ojos presenciaban estaba distinto, aunque sus ojos conservaban aquel brillo tan característico que siempre había tenido. «Elia, no puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo?», dijo Río con nostalgia. «Demasiado. Me alegro de verte». Río, antes lleno de vida, se encuentra marcado por el peso de un TFT, trastorno de estrés postraumático, después de haber sido testigo de un ataque en Asia. Ahora sufre de pesadillas recurrentes y ataques de ansiedad que lo tienen intranquilo. El reencuentro tiene una mezcla de tensión y nostalgia. Ambos estaban muy cambiados, pero de alguna manera se sentían cómodos el uno con el otro. Había algo reconfortable en compartir silencios con alguien que no exigía explicaciones. Río propone quedar para ponerse al día. Durante su siguiente encuentro, pasean por el bosque donde solían hacerlo antes de que sus vidas tomaran caminos distintos. Río confiesa que los últimos años no han sido nada fáciles, después de haber trabajado como fotógrafo durante años en Asia. Un desastre natural que presenció le dejó una marca imborrable en su mente que lo obligó a tomar la decisión de regresar. Desde entonces, me es imposible dormir bien, admite Río. A veces ni siquiera puedo tomar fotografías sin pensar que algo va a salir mal. Elias siente un nudo en el estómago. No es fácil para ella escuchar esto, pues le recuerda a su propia lucha interna. Elia, por su parte, decide contar también la historia de su TCA. Habla sobre los años que pasó luchando contra sus propios demonios, de los días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, de que su única distracción era dibujar y de cómo llegó al punto en el que era incapaz de sostenerse frente a un espejo. Es como si llevara una tormenta encima, explica ella, mirando al suelo. A veces, incluso cuando todo parece ir bien, la siento ahí. Parece que ambos cargamos sombras. El comentario los une por primera vez en mucho tiempo.
Elia siente que alguien la entiende realmente. Es curioso, ¿no? Comenta Río. Dos personas que huyeron de aquí con el pensamiento de que este lugar les ahogaba y aquí estamos ambos de vuelta. Elia asiente, pero no puede evitar preguntarse si ese regreso fue un acierto o un completo desastre. Mientras avanzaban, un ruido repentino rompió la tranquilidad, un tronco cayendo por un viento. Elia apenas se sobresaltó, pero al girar hacia Río lo vio paralizado, con los ojos abiertos de par en par y las manos temblando. «¿Río?», preguntó acercándose. Él no respondió. Su respiración era entrecortada y parecía estar viendo algo que ella no podía percibir. «Río, soy yo. Elia, estás aquí, conmigo», dijo, intentando calmarlo. Finalmente, él pareció regresar, como si se despertara de una pesadilla. «Lo siento. A veces que todavía estoy allí». «¿Dónde?», preguntó Elia extrañada. Él la miró y por un momento pareció preguntarse si contarlo o no. «Afganistán. Fui parte de un equipo de ayuda humanitaria, pero no hubo un ataque y no pude hacer nada». Elia no dijo nada. Sabía que había palabras que pudieran borrar de ese tipo de dolor. Elia miró a Río sin saber qué decir. Había leído sobre el trastorno de estrés postraumático, pero enfrentarlo de cerca, verlo en los ojos de alguien cercano, la desarmaba. Pensó en todas las veces que había sentido que estaba a punto de caer y en lo que significaba no poder confiar ni siquiera en tu propia mente. «No tienes que explicarlo si no quieres», dijo finalmente. «No es eso, es que no sé cómo ponerlo en palabras. Estar allí era como vivir en un constante estado de alerta, esperando que algo terrible pasara. Y cuando finalmente pasó, fue lo peor de lo que nunca imaginé». Elia reconoció la sensación, aunque la suya provenía de una lucha diferente. Durante años su reflejo en el espejo había sido su peor enemigo, y cada comida era una batalla que usualmente perdía. Entendía lo que Río decía, aunque sus heridas fueran distintas. «A veces me pasa lo mismo», dijo, sorprendida de escuchar su propia voz admitir algo que rara vez salía de su boca. «Es como si nunca pudiera despegarme esa voz de mi cabeza, diciéndome que no soy suficiente». «¿Qué voz?». No era fácil explicarlo, pero sintió que debía intentarlo. «La que me dice que no debería comer, que cada bocado me hará verme horrible». «Eso suena agotador», lo respondió Elia mirando hacia el suelo, «pero no sé cómo vivir de otra manera». Río propone ayudarse mutuamente para afrontar sus problemas. Comenzaron a compartir más tiempo juntos. Él ayuda a Elia a encontrar inspiración para sus ilustraciones, llevándola a lugares del pueblo que de adolescente solía visitar. A cambio, ella ofrece el estudio de su casa como un lugar tranquilo para que Río pueda editar sus fotografías, algo que lleva evitando mucho tiempo por miedo a enfrentarse a sus propios recuerdos. Sin embargo, las grietas comienzan a aparecer, aunque consiguió centrarse en aquello que tanto amaba, la fotografía. Él y Río se convirtieron en un apoyo mutuo. Ambos estaban rotos, pero juntos empezaron a encontrar la forma de sanar. Una noche, mientras revisaba una vieja fotografía, él encontró una carta que nunca había leído, una que Río le había escrito antes de irse al extranjero, unos años atrás, antes de partir. Elia sostenía la carta que contenía palabras llenas de emoción y sinceridad. «Elia, nunca se me han dado bien las palabras, pero si no las pongo aquí siento que me ahogaré. Irme es lo más difícil que nunca he hecho, pero lo hago porque creo que aquí no hay espacio para mí y porque tengo miedo de todo lo que siento por ti. Sé que siempre hemos sido amigos y quizás esto lo arruine todo. Te amo, más de lo que puedo explicar, pero también sé que necesito encontrarme a mí mismo antes de ser alguien que te merezca. Si algún día vuelvo, espero tener el valor de decírtelo en persona. Río». Elia dejó caer la carta sobre la mesa, su mente girando en una montaña rusa de emociones. Él la había amado todo este tiempo, y ella nunca lo supo. Nunca entendió por qué se había alejado tanto, pero ahora todo cobraba sentido. A la mañana siguiente fue a buscar a Río. Lo encontró donde siempre parecía estar últimamente, en la cafetería del pueblo. «Río, tenemos que hablar», dijo con firmeza. Él levantó la vista, sorprendido.
Ella sacó la carta y la colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó. Estaba en la caja de fotos. ¿Por qué nunca me la diste? Porque tenía miedo. Miedo de lo que significaba sentir algo tan fuerte. Río, yo... Empezó, pero él la interrumpió. No necesitas decir nada, Elia. Lo único que quiero saber es si hay alguna posibilidad para nosotros ahora. Elia sintió que el aire se detenía en sus pulmones. De alguna manera, siempre había estado esperando eso. Tal vez sí, dijo al fin. Pero necesitamos un tiempo. Las semanas siguientes fueron una balanza entre enfrentar sus problemas y construir algo nuevo juntos. Elia y Río comenzaron a asistir a sesiones de terapia, cada uno por su lado, para ser capaces de sanar y completamente, antes de dar el gran paso que ambos tanto deseaban. Ambos lucharon con toda su fuerza por sanar y finalmente, tras un largo tiempo y esfuerzo, lo consiguieron. Todo el proceso valió la pena, ya que pudieron darse esa oportunidad que tanto merecían y por la que tanto habían esperado. Bueno, y con este último relato damos por finalizada la 25ª lectura pública correspondiente al 28º certamen de relatos cortos Letras del Sur. Simplemente daros las gracias por vuestra asistencia y emplazaros e invitaros para que el próximo año tengamos aún muchos más alumnos participantes, que quién sabe si tenemos algún escritor en potencia para el día de mañana. Muchísimas gracias y feliz semana a todos.